Creo que para mí hay dos grandes variantes en cuanto a lo que es las capacidades de una tecnología, que es la tecnología en sí y los materiales que, que estás utilizando específicamente para esa impresión, ¿no? Entonces hoy vamos a profundizar más en eso y van a encontrar que gran parte de las características o prestaciones que puede tener una pieza depende del material y a veces no tanto de la tecnología, ¿no? Y también vamos a revisar el tema de qué materiales están disponibles en México, con qué frecuencia. Sí, también vamos a tocar el tema de la impresión 3D es lo mismo que la manufactura aditiva. Muchas veces este concepto solemos pensar que son sinónimos, pero pues más adelantito hablaremos por qué sí, por qué no. Sin embargo, pues solo para dejarlo ahí al pie de página y tenerlo presente. Irán y Arturo, solo para comentarles que ya estamos live, entonces cuando gusten ya están en línea, ¿ok? Ok. Pues yo creo que nos esperamos a que sean justo las 5 para que se acaben de conectar los demás, ¿o qué opinas, Arturo? Sí, no hay que esperar. 5 con 1 y nos arrancamos. Va, perfecto. Y bueno, como les comentamos, la idea de este webinar pues es poder compartir pues nuestra experiencia y no solo la de nosotros como anfitriones, sino también las que tienen los invitados. Entonces vamos a tener esta sección de Q&A para que vayan dejándonos sus opiniones sobre los temas que vayamos abarcando y también obviamente si tienen preguntas, pues que las formulen ahí y pues si es algo que podamos responder nosotros, pues con muchísimo gusto. Y si vemos que es algo, no sé, más técnico o que requiere más detalle, pues ya le podemos dar seguimiento aparte, podemos hacer una llamada, lo que necesite, ¿no? Sí, claro, y también nos gustaría que este webinar sea diferente, un poco más dinámico. Cualquier comentario que tengan, no duden en hacerlo. Si al momento no le damos lectura, tal vez lo podamos hacer en la sección de preguntas y respuestas y con mucho gusto lo tomamos en cuenta. Como bien dice Irán, pues esto nos sirve para retroalimentar tanto a ustedes como a nosotros, porque es bien sabido que aunque nosotros somos expertos en este tema, no siempre se sabe todo. Entonces, tómense la libertad de hacernos cualquier comentario, no hay problema. Y pues aquí la intención es que todos enriquezcamos el conocimiento sobre la manufactura aditiva. Pues muchas gracias a todos los que se siguen conectando. En unos momentos ya más vamos a arrancar. Y qué bueno ver que la gente se conecta antes, ¿eh? Generalmente yo cuando me conecto a un webinar casi siempre llego unos segundos tarde o me agarro saliendo de una junta o algo así. Pero pues qué bueno ver que todos se están conectando ya. Y pues eso habla bien, ¿no? Seguro va a haber muchas personas para compartir, porque si están conectando una vez, pues seguro ya entrando en el tema, pues, van a seguirse conectando más. Sí, es un grato sabor de boca porque al parecer este tema ha generado expectativa y esperemos que así sea. Sí, bueno, desde mi punto de vista y más o menos lo que hemos platicado con algunos clientes y algunos colegas, pues creo que lo interesante es que vamos a tocar varios métodos de manufactura, pues no los que a veces trabajamos nosotros directamente como Shift 3D, pero sí vamos a hablar de la tecnología de las tecnologías que están disponibles en México en general. Y pues creo que va a contrastar porque hay gente que ya conoce ciertas tecnologías, hay mucha gente que solo utiliza una tecnología en su compañía, ¿eh? Y a veces no sabe de otras tecnologías o no sabe que ciertos problemas que tiene en este momento pueden ser resueltos con otra tecnología. Entonces creo que va a ser importante. Claro que sí. Pues ya son las 5. ¿Te parece si arrancamos, Arturo? Muy bien, Irán, está perfecto. Pues
Una vez más, bienvenidos a este webinar que es ¿qué tecnología de manufactura aditiva escoger y por qué? Ok, pues la agenda del día de hoy, primero que nada nos vamos a presentar, tanto Arturo como yo, para que nos conozcan un poco más. Vamos a hablar rápidamente sobre qué es la manufactura aditiva en general, los procesos, después vamos a tocar los procesos de manufactura aditiva que están disponibles en México y vamos a seguir con el tema de cómo elegir un proceso. Vamos a realizar una pequeña comparativa entre los procesos que describimos y por último vamos a hablar sobre cómo se compara Multijet Fusion contra otras tecnologías, ventajas, desventajas y súper importante, vamos a tener una sesión de preguntas donde vamos a ir contestando pues todas las preguntas que hayan surgido obviamente durante el webinar, pero también contrastar opiniones y pues también va a haber pues pueden dejarnos, ahora sí que si ustedes piensan algo diferente o quieren aportar algo más, pues bienvenidos. Y ya por último les dejamos nuestros datos de contacto, ¿no? Y bueno, como mencionaba, abajo está la sección de Q&A para que todo lo que vaya surgiendo durante la presentación puedan dejar ahí sus preguntas y comentarios y al final los revisamos. Ok, pues buenas tardes, me presento, soy el ingeniero Arturo Emiliano Fragoso Poblano. Me desempeño como Field Service Engineer y Application Engineer en Shift 3D. Soy ingeniero mecatrónico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y asimismo estoy por obtener el grado de maestro en Ingeniería Mecánica. Esta maestría la desarrollé en el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización y Tomografía, MADIT, y que también se encuentra en la UNAM. Y así también como el curso que tomé de Additive Manufacturing, que se llevó en 3 diferentes locaciones, la Universidad del Norte de Texas, la UNAM y el CIDESI. Pues, bueno, yo soy Irán García, soy ingeniero mecánico, egresado de ITESO. Actualmente estoy estudiando un MBA en CUSEA. Y bueno, yo comencé como Research Engineer en Continental. Posteriormente fui Prototype Specialist en Hell Automotive, fue donde nos tocó fundar el laboratorio de prototipos en Hell Automotive. Y ahora soy Application Engineer en Shift 3D y también doy clases en ITESO de manufactura aditiva. Muy bien, pues para empezar este webinar vamos a empezar con lo que es la nueva revolución industrial. ¿Esto qué es? Es una revolución de la humanidad. A lo largo de los años hemos visto cómo los cambios tecnológicos han hecho que la humanidad crezca. Y por lo tanto, en este futuro estamos viviendo una cuarta revolución industrial. ¿Qué hay en esta cuarta revolución industrial? Pues estamos encontrando nuevos aspectos como es la inteligencia artificial, el Internet industrial de las cosas, el Big Data y análisis, robótica y entra la manufactura aditiva o impresión 3D. ¿Esto qué provoca? Que estamos transformando la industria manufacturera. Tenemos una innovación rápida, menor tiempo al mercado de productos, estamos quitando los inventarios y se están volviendo inventarios digitales, las cadenas de suministro se vuelven más eficientes y una eficiencia de capital más alto. Ahora, para empezar, ¿la manufactura aditiva es igual a la impresión 3D? Primero voy a definir lo que es la manufactura aditiva de acuerdo a la norma ISO ASTM 5200. Esta nos comenta que este es un término general, el cual hace alusión a los procesos que se basan en una representación geométrica digital para crear objetos físicos por medio de la adición sucesiva de material, típicamente capa por capa. Dentro de la misma norma nos comenta que la impresión 3D se refiere al método o a las máquinas de manufactura aditiva de escritorio, a las muy conocidas FDM, que pues no proveen de características muy especiales, solo se concentran en extruir material, pero pues deja de lado, por ejemplo, la calidad de las piezas o pueden no tener unos buenos acabados. Ahora, también, y es algo que vamos a comentar más adelante, el 3D printing como tal ya está eh, dado de alta en uno de nuestros procesos. Entonces, si solo estamos hablando como impresión 3D, estaríamos hablando solo de un proceso. Y no es que ese proceso abarque todos los demás procesos que conlleva la manufactura aditiva, pero de eso vamos a hablar más adelante. Como bien les mencioné, pues partimos de un modelo 3D, de ahí llevamos al proceso de manufactura o proceso de impresión y pues tenemos un producto final. Para transformar la industria necesitamos de 6 claves, que son capacidades del producto, precio del material y selección de material.
Y posteriormente necesitamos acelerar el diseño, en este caso para manufactura aditiva, una nueva cadena de suministro y estándares y políticas. Y ahorita me permito hacerles una pregunta. ¿Ustedes ya están haciendo uso de alguna tecnología de manufactura aditiva? Si es así, déjenlo en su comentario y pues más al rato podemos charlar con ustedes. ¿Qué es lo que están pensando hacer? Y si no lo utilizan, ¿en qué se les ocurre que lo podrían utilizar? También puede ser el inicio de un gran negocio. Muy bien. Para empezar, vamos a mencionar los procesos de manufactura aditiva. ¿Qué es lo que tenemos? Fotopolimerización en tina, extrusión de material, inyección de aglutinante, deposición de energía directa y laminación de hojas. Por último, tenemos la cama de fusión de polvo, que en esto es en donde se especializa Shift 3D, ya que nosotros somos los únicos distribuidores autorizados por HP en México para utilizar la tecnología de Multi-Jet Fusion. Muy bien, vamos a comenzar con el primer proceso. En este caso vamos a hablar de la extrusión de material o el Material Extrusion. En este, ¿qué tenemos? Tenemos diferentes materiales. Comúnmente son utilizados filamentos. Sin embargo, cabe mencionar que se pueden utilizar fluidos, los cuales podemos inyectar a través de una jeringa neumática. En los materiales que tenemos pueden ser termoplásticos, comúnmente puede ser el PLA, el PETG, ABS, polipropileno, algunos más exóticos como el grafeno o el Ayer-Wood o el nylon, además de materiales flexibles como es el TPU. Las tecnologías que son asociadas a este proceso son FDM, que es la que más, con la primera tecnología que al parecer todos iniciamos en este mundo de la manufactura aditiva. Y es como aquí lo estamos representando en este GIF. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Calentar una boquilla y por medio de un extrusor jalar material, típicamente que está en filamento, para ir depositando capa por capa de este material y crear nuestro modelo 3D. Algunos resultados los podemos observar aquí. Y bueno, vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas. Ventajas, el costo, porque al ser una de las tecnologías más usadas, esto hace que se abarate. Además de que los materiales también son de fácil adquisición y pues el costo de igual forma. El tiempo, porque son máquinas que pueden obtener un prototipado en menos de un día, pero siempre va a haber algunas contras, así como la variedad de materiales. Algunas desventajas, la baja resolución y precisión en estas piezas, el número de piezas, el aprovechamiento del volumen de fabricación. Y aquí les voy a platicar por qué. Comúnmente cuando construimos por medio de Material Extrusion, necesitamos tener adherido todo el tiempo el material a la plataforma de fabricación. Si no es así, necesitaríamos de una utilización enorme de material de soporte para poder construir una pieza que esté flotando en el espacio, lo cual nos generaría más costos y pues el acabado no sería el mismo, porque mientras los soportes son unos postes muy delgados que nos ayudan solo a dar sujeción en ángulos muy específicos de las piezas, en este caso, ¿qué es lo que pasaría? Simplemente no aguantarían y corre el riesgo de que se quebrarían este tipo de piezas o simplemente la adición de material no sería de buena forma. Además de que el método de unión de las capas hace que se presente anisotropía. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a tener la misma resistencia mecánica en todas las direcciones. Esto abre una ventana de oportunidad para que los diseñadores aprendan en qué dirección mandar sus construcciones si es que van a utilizar esta tecnología. Al parecer, nuestro compañero Irán tiene algunas experiencias que a continuación va a compartir con ustedes. Gracias, Artur. Mira, creo que tocaste unos temas muy importantes. Bueno, primero el costo. Quiero decirte que yo he utilizado muchísimo FDM. En algún momento fue mi tecnología, obviamente como a muchos nos pasó, es la primera tecnología que conocemos, es la tecnología de entrada de muchas compañías. Y bueno, esto pasa o pasaba por dos cosas. Es que es una de las tecnologías que tiene más tiempo en el mercado, entonces pues obviamente se ha distribuido más. Y pues como mencionas, muy importante, en costos solía ser la tecnología más barata, vamos a decir, a nivel profesional, ¿no? Entonces vamos a encontrar que con el tiempo eso ha cambiado, con la introducción de nuevas tecnologías, pues
se bueno, se han introducido al mercado nuevas tecnologías que prácticamente tienen el mismo costo y presentan más ventajas, ¿no? Entonces, a mí me Ok, pasó que yo empecé todo el tiempo, la verdad, súper casado con FDM. Teníamos muy buena respuesta del proveedor, ah, conocíamos bien los materiales, sabíamos cómo trabajar con ellos, sabíamos qué cosas podía y no podía hacer, entonces estábamos acostumbrados a trabajar ahí hasta que conocimos otras cosas y la verdad cada vez fuimos dejando el FDM al lado y adquirimos otras tecnologías. En cuanto a tiempo, me gusta mucho que si vas a crear una sola pieza, sí, en realidad es muy rápido, mientras la pieza no sea como de dimensiones exageradas, sí llega a ser muy rápido. La desventaja ahí está en cuando vas a hacer más de una sola pieza, que tienes, no sé, vamos a decir, 20 piezas para arriba, sí se vuelve algo un poco más lento por el tipo de proceso, ¿no? claro. Y súper ventaja del FDM, la variedad de materiales. Creo que para mí de hecho creo que es la tecnología que en realidad tiene más materiales disponibles. Y este es un punto que quería tocar y que les venía mencionando antes de que arrancáramos con el webinar. Es muy importante poder diferenciar entre qué materiales en realidad están disponibles en México y vamos a encontrar con los proveedores de aquí y qué materiales promociona la marca, ¿no? Porque generalmente me atrevería a decir que debe haber 30 o más materiales para FDM, pero los que podemos conseguir aquí, pues van a ser unos 5 o 6 a lo mucho, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy importante. Y cosas que me gustaban mucho del FDM, como ya mencionamos, su velocidad, en algún momento fue la tecnología más barata y también llega a crear piezas que son muy, muy robustas, ¿no? Sobre todo cuando son de grandes dimensiones. Cuando eran features pequeños, sí nos llegó a dar muchos problemas, como snaps, voces ahí. Am, tú mencionaste ya el tema de isotropía, que es que una pieza tenga la misma resistencia en todas las direcciones. Con el FDM no pasa eso. Generalmente hay una delaminación entre las capas y obviamente hay como técnicas para evitar que ocurran ese tipo de problemas, pero sí se presenta muy a menudo y es algo que tienes que estar revisando en todos los casos y no vas a poder salvar todos los features de una pieza. Entonces por ahí creo que es una pequeña desventaja que tiene, pero aún así creo que sigue siendo una buena tecnología para el mercado en México, ¿eh? Y bueno, como pequeño comentario, ya vi que nos están dejando unas preguntas en el chat, se los agradecemos mucho, pero para que esas preguntas no se pierdan, vamos a decir, entre todos los comentarios o lo demás que se pueda aportar, preguntas hay que dejarlas en la sección de Q&A para al final poder volver a todas y asegurarnos de que se les dé respuesta a todas. Bueno, Y pues pues vamos. adelante con la Sí, siguiente vamos tecnología, a Arturo. continuar con el siguiente proceso. Del siguiente proceso que les vamos a hablar es de la inyección de aglutinante o comúnmente conocido como binder jetting. Aquí que tenemos la capacidad de construir con materiales cerámicos, metálicos o polímeros, los cuales siempre se van a encontrar en forma de polvo o arena. Aquí, ¿cuál va a ser el principio de funcionamiento? Lo estamos viendo en el GIF. Tenemos una plataforma donde va a ir bajando poco a poco. Tenemos un rodillo donde vamos a esparcir el material y por último vamos a tener un cabezal que va a ser el que vaya a colocar de forma selectiva este aglutinante, así logrando la unión del propio material. Las tecnologías que comúnmente se conocen, o más bien sus creadores, son X1, VoxelJet, y aquí era el punto que quería tocar al inicio. Existe una tecnología que se llama 3D printing. Entonces, cuando nosotros hablamos del 3D printing o impresión 3D, pues es como si si solo estuviéramos hablando de esta tecnología, cuando en realidad pues estamos viendo que hay muchas tecnologías, además de muchos procesos. Entonces, pues solo es para tener cuidado y pues referirnos a las cosas como debe de ser. Aquí que tenemos en inyección de aglutinante, tenemos piezas con muy buenos acabados. Eh, Trabajar con metales es una gran ventaja. Además que al utilizar esta cama de polvo o este cubo de fabricación, pues dejamos de depender de los soportes. El problema es que todas estas piezas tienen que ser llevadas a cabo, bueno, se les tiene que hacer un postproceso, comúnmente para polímeros con cianocrilato y si son metales, comúnmente se utiliza el bronce. ¿Esto por qué? Pues al utilizar este aglutinante no siempre nos asegura que tengamos un 100% de unión en el material. Entonces, estos postprocesos nos ayudan estas infiltraciones de cianocrilato y de bronce nos ayudan a consolidar de mejor forma nuestras piezas. Como les comenté, unas ventajas con que son piezas de gran precisión. También tenemos un gran catálogo de materiales.
Además de que no se necesita fundir el material, por lo tanto también podremos hablar de que es un proceso barato. ¿Por qué? Porque no necesitamos calentar, por ejemplo, boquillas o láseres que generan un alto consumo de energía. También tenemos que el uso de aglutinantes, como lo mencioné, hace que pongamos en duda las capacidades estructurales de estas piezas. ¿Tú, Irán, qué experiencias tienes con el binder jetting? Mira, pues es una tecnología que llegamos a usar un par de veces. A mí no me agradó tanto, vamos a decir, para representar, solo simplemente para el hecho de prototipar, no me pareció que fuera una buena idea. Para piezas de uso final, también no me pareció la mejor opción. Lo que pasa es que, como tú mencionaste, suele ser una tecnología que es muy frágil. Tengo entendido que su fuerte es en la creación de piezas que son a color. Y como mencionas, también necesita un infiltrado. Una vez que se imprime con este tipo de piezas, tiene que llevar un postproceso que, pues no, en realidad no es un postproceso sencillo. Lleva un infiltrado, ya sea con una laca o un cianocrilato. Y pues eso le da mejores propiedades, mejor apariencia, pero aún así a mí me parece que son piezas que son frágiles, no se caracterizan por ser flexibles definitivamente. Entonces, pues nada que vaya a snapear, nada que se vaya a atornillar tampoco. Me parece que en su mayor parte es una tecnología solo como para piezas demostrativas. Como mencionaba, color es su fuerte. Y también tenía entendido sobre esta tecnología que, como tú mencionas, que no necesita de ningún proceso con calor para crear la pieza, pues puede crear piezas muy grandes. De hecho, es de las tecnologías que crean piezas más grandes sin que se lleguen a deformar. Pero, pues, obviamente con la desventaja de que, pues, mecánicamente, pues, no tiene muy buenas propiedades. Muy bien, pues vamos a seguir. Yo, bueno, en mi caso, no he tenido la oportunidad de trabajar con este proceso, pero pues eh, lo único que les puedo decir es que si quieren un proceso rápido y no un gran consumo de energía, este puede ser una gran opción. Bueno, vamos a pasar ahora a la inyección de material o el material jetting. Aquí cambiamos un poquito el chip, ya no utilizamos filamentos de material o material en polvo, sino que vamos a utilizar materiales líquidos, como pueden ser fotopolímeros o composites. Aquí, ¿cuál es el funcionamiento de este tipo de proceso? Es simplemente tener cabezales en el cual vamos a tener el material y pues se va a ir depositando selectivamente. Este material puede ser curado con una lámpara UV para poder consolidarlo. ¿Qué tecnologías son conocidas por ocupar este proceso de inyección de material? Pues tenemos PolyJet, que me parece que es de las más conocidas. También tenemos Smooth Curvatures Printing, Multijet Modeling y Projet. Podemos ver que claramente es el mejor de los procesos para prototipos demostrativos, visuales, dado que podemos utilizar muchos materiales a la vez. Aquí podemos ver grandes ejemplos cuando necesitamos que tal vez la primera capa sea transparente, pero el interior deba tener un color sólido. Y pues tenemos que algunas de sus ventajas es tener un buen acabado y una alta precisión dimensional, así como ya lo comenté, son excelentes para prototipos visuales. Ahora las desventajas, que sus propiedades mecánicas son muy, pero muy deficientes. Esto hace que las piezas pues simplemente sea un modelo para visualizar y ya. Si queremos someterles alguna carga o hacer una pieza más útil, pues vamos a tener problemas. Tal vez lo podamos utilizar para componentes pequeños, pero definitivamente es un proceso muy, muy frágil. Tenemos piezas que aparte son sensibles a la luz. Entonces, estas piezas se pueden degradar con el tiempo, más si, por ejemplo, las dejamos en una ventana, pues al rato ya va a perder coloración nuestra pieza o hasta pueden aparecer mismas grietas dentro de la misma pieza. Además que una también desventaja muy grande son los altos costos tanto de materiales como de la propia máquina o tecnología que se vaya a utilizar. ¿No es así, Irán? Sí, mira, desde mi punto de vista, bueno, creo que hay como dos formas de acercarse a esta tecnología, ¿no? Dos historias que hay que contar. La primera es desde el punto de vista de operar una de estas máquinas. Ah, yo no tuve buenas experiencias operando las máquinas. Me parece que son máquinas que por el tipo de proceso que utilizan, ah, bueno,
fallan a menudo y esto es bueno, en realidad la mayor parte de la impresora o la parte más compleja se concentra en el cabezal y cuando falla este cabezal, pues representa un enorme problema, ¿no? Y esto es para quienes son dueños de la tecnología, imprimen, bueno, y hacen uso de la impresora para generar sus piezas, ¿no? Pero también está obviamente la perspectiva del cliente, que a veces es un poco más sencilla en el sentido de que tú no te preocupas por la operación de la máquina y nada más como de escoger la tecnología adecuada. De este lado sí estuve más contento. Me gusta, como dices, los acabados son bastante buenos. Y Binder Jetting me gusta mucho porque tiene la posibilidad de combinar materiales. Tienes algunos cartuchos flexibles, otros rígidos, y puedes variar en, vamos a decir, como en las propiedades que te da cada uno, ¿no? O sea, si varías las cantidades de mezcla de cada cartucho, pues obtienes una pieza con ciertas propiedades elásticas o flexibles. Y bueno, tocando el tema de elasticidad, flexibilidad, hay que diferenciar porque esta tecnología generalmente produce piezas que son flexibles más no elásticas, o sea, que se van a doblar, pero muchas veces no regresan a su posición original como si fuesen una liga o un TPU, un elastómero, ¿no? Es algo importante notar ahí. ¿Qué más? Por ahí mencionaste el tema de la decoloración y eso es muy cierto. Esta tecnología, pues el cabezal va depositando el material y posteriormente se cura con una luz UV. Yo tenía una pieza personal, la dejé en mi coche, creo que se quedó 2 días, era una pieza transparente, me gustaba bastante y pues se acabó por amarillar con el sol, ¿no? No me di cuenta de que estaba ahí y se hizo pues bastante fea, ¿no? Lamentablemente. Ok. Am, y bueno, algo que mencionaste con lo que no sé si estoy tan de acuerdo, las propiedades del material. Fíjate que yo llegué a ver algunos materiales que tenían muy buenas propiedades de esta misma tecnología, sí eran materiales muy tenaces, inclusive hay un material que creo que promocionan, que es con el que puedes hacer pequeños moldes para inyección, y es interesante, de hecho, alguna vez solicité una muestra de este mismo, pero aquí hay un punto importante que tocar. ¿Este material sí está disponible en México? No. Y pues la respuesta es no. O sea, en realidad hay pocos proveedores de esta tecnología en México y tienen pues materiales muy escasos, ¿no? No cuentan con todos los materiales. ¿Por qué? Porque la tecnología no tiene tanta demanda, entonces para ellos contar con un stock de todos los materiales que no saben si se van a desplazar, pues es difícil, ¿no? Y también está el punto de que, pues, todos estos materiales que tienen mejores propiedades, que no son como la base común de los materiales que utilizan, pues son los materiales más caros en realidad, ¿no? Pues puede que sea el doble de costoso imprimir con un material que tiene las características que tú necesitas, que utilizar simplemente el material que está ahí de línea, ¿no? Sí, claro. Esa también baja demanda, como comentas, pues hace que se encarezcan mucho los costos, pero Exacto. pues como decimos, es una de las tecnologías que menos se utilizan en el país. Sin embargo, si están pensando en crear prototipos con alto impacto visual, pues simplemente es lo mejor, lo recomendable para esos casos. Pero bueno, dejando de lado el material jetting, pasamos ahora a la laminación o sheet lamination. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos algo muy curioso. Son materiales que se presentan en láminas o en rollos, ya sea de metal, de algún polímero o de papel y cartón. ¿Cuál es como el principio de estas máquinas? Simplemente es de recorrer el material, como lo estamos viendo en el GIF, de la lámina. Vamos a utilizar una herramienta de corte, como puede ser un láser, y pues simplemente va a bajar la plataforma y vamos a colocar otra capa de material. Aquí hay algo muy importante que decir. Si estamos haciendo, por ejemplo, un shell o una carcasa, todo ese material que va dentro se va a tener que desperdiciar. Entonces eso es una contra de este proceso porque vamos a desperdiciar ese material. De hecho, cuando estamos ocupando laminación o sheet lamination, todo ese material que va dentro de alguna carcasa se tiene que cuadricular para que se pueda quitar de forma fácil. Las tecnologías que son muy usadas, bueno, más bien el nombre de las tecnologías para este proceso son LOM, SDL y WAM, siendo el LOM, el Laminated Object Manufacture, el más conocido. Aquí podemos ver algunos ejemplos de los resultados que podemos obtener con este proceso. Por ejemplo, podemos crear hasta carros hechos de cartón que pueden servir para prototipos o algunos moldes. De hecho, este es uno de los procesos que más se utilizan cuando vamos a utilizar moldes para fundición en arena verde.
dado que no representa que el material de la misma arena se pegue en ellos o que guarde por su gran exactitud dimensional, nos brinde las características que necesitamos para esta fundición. ¿Qué otra ventaja tenemos? Que no se usan soportes y pues como lo comenté, excelente para detalles finos. Sus desventajas, recalcando otra vez, las grandes cantidades de residuo que va a generar y pues los materiales. Y a los materiales me refiero más a obtenerlos en forma que se pueda utilizar por la tecnología, dado que como les mencioné, se necesita que estén hechos, bueno, que estén en láminas o en rollos. Entonces, muchas veces es muy difícil conseguir estos materiales o esta presentación de esos materiales. Del siguiente proceso que queremos hablar, y creo que es uno de los más importantes dentro de la manufactura aditiva, es la fusión en cama de polvo. Aquí, ¿qué vamos a tener? Materiales, tanto polvos metálicos como polvos de polímeros. Y aquí, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Tenemos algo muy parecido al binder jetting, solo que aquí, en lugar de agregar aglutinante, lo que vamos a hacer es aportarle energía para llegar a una fundición, o bueno, más bien a una fusión y o a un sinterizado. Como podemos ver, el rodillo esparce el material y ahora en lugar de agregar ese aglutinante, tenemos en este caso, un láser que va fusionando el material y así se va creando nuestro modelo 3D. Dentro de este proceso, las tecnologías que tenemos son Multi-Jet Fusion de HP, el Selective Laser Sintering o SLS, Selective Laser Melting, SLM, Electron Beam Melting o EBMB y el Selective Heat Sintering. Aquí simplemente cabe mencionar que muchas veces lo que cambia es la forma en la que se está llevando a cabo la fusión. Por ejemplo, con Multi-Jet tenemos lámparas de fusión, con Selective Laser Sintering, un láser, en Selective Laser Melting, igualmente un láser, pero en el caso de Electron Beam Melting tenemos un rayo de electrones. Ahora, ¿qué resultados podemos obtener? Pues podemos ver estos prototipos que también son visuales y que tenemos algunas optimizaciones topológicas utilizando el proceso de Multi-Jet Fusion. Y pues, ¿qué es lo que podemos ver? También piezas obtenidas de metal. Aquí hay una característica muy importante que hay que mencionar, es que al igual que en Binder Jetting, no vamos a hacer uso de material de soporte para nuestras piezas, solo cuando estemos utilizando polvos de polímero. En el caso de utilizar polvo metálico, el uso de los soportes es muy necesario. ¿Esto por qué? Porque la energía que se le está aportando a todo este material es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Derretimientos. Entonces necesitamos que esas piezas que estamos fabricando queden lo mejor apuntaladas a la plataforma de construcción. Es por eso que cuando utilizamos polvo metálicos, como sería el Selective Laser Melting, necesitamos utilizar estas estructuras de soporte. Muy bien. ¿Qué ventajas tenemos? Son tecnologías pensadas para producción, que tenemos buenos acabados en el caso de utilizar polímeros. Tal vez cuando usamos metales tengamos que llevarlas a cabo de un postproceso para mejorar el acabado de estas piezas. Y en cuanto a las tecnologías que utilizan polímeros, el polvo sirve como soporte y no así en las tecnologías de metal. ¿Y qué desventajas tenemos? El costo. Muchas veces este tipo de máquinas son muy costosas y los materiales aún más porque la presentación es en polvo. Los límites de construcción. Y con límites de construcción me refiero a que no podemos construir piezas muy largas o muy anchas. Siempre vamos a estar acotados a lo que pueda entrar en nuestro volumen de construcción. Sin embargo, hay otra ventana de oportunidad para los diseñadores, como puede ser la separación de estas piezas y ver cuáles son los mejores métodos de unión, como lo había mencionado Irán, el uso de snaps, por ejemplo, y también otra desventaja es el tiempo. ¿Por qué? Porque si bien es rápido, son máquinas pensadas para la producción, muchas veces para no dañar las propiedades mecánicas de estas piezas, el enfriamiento de dichas piezas debe de ser un poco más lento para que no sufran un choque térmico. Entonces, muchas veces lo que nos estamos ahorrando en postproceso o en estar puliendo las piezas, tal vez no nos lo estemos pagando con nuestro tiempo para esperar a desempacar estas piezas. ¿Qué hay, Irán, sobre las tecnologías de cama de polvo que nos puedas decir? Pues mira,
De entrada te comento que para mí es mi tecnología favorita y hoy se ha vuelto mi primera opción en cuanto pienso fabricar cualquier pieza. Creo que es la, la, la tecnología que resuelve la mayor cantidad de problemas, ¿no? Sí. Am, Como te comentaba, yo antes usaba muchísimo el FDM, a la par que trabajábamos con FDM, conocíamos el SLS y el SLS, creo que para quienes ya han trabajado con él, pues saben que tiene buenas propiedades mecánicas. ¿Qué más? Tolerancias, está muy bien. Voces, snaps también funciona bien, la verdad. Y entonces es una tecnología con muchas soluciones, solo había un problema, que sí era muchísimo más costoso que el FDM, ¿no? Entonces, por eso FDM seguía siendo la tecnología de cajón para casi todo, lo que necesitaba mucha precisión o algo muy mecánico en específico, se pasaba a SLS, pero posteriormente, después de estar trabajando con esas tecnologías varios años, conocí el Multijet Fusion y pues vino a resolver un gran problema que era el costo y la ventaja es que combinaba, pues vamos a decir, lo mejor de las tecnologías, de estas dos tecnologías que ya conocían, ¿no? Tiene, tiene muy buena precisión dimensional, te permite hacer features pequeños, paredes delgadas, vamos a decir 1 milímetro, 2 milímetros, que a veces, por lo contrario, lo que esperamos, las paredes delgadas son más complicadas que las paredes gruesas en impresión 3D. Como comentamos, features como snaps, voces, se comportan muy bien en esta tecnología, dado la isotropía, que es que tiene la misma resistencia en todas las direcciones. Entonces podemos atornillar bien el material y sabemos que va a funcionar bien como para carcasas y cosas así. Um, ¿Qué más? Pues muy importante, el tema del costo, como les mencionaba, para que se den una idea, esta tecnología tiene un costo muy cercano o relativo al del FDM de uso profesional. Entonces van a encontrar que muchas compañías que conocían el FDM pues se están trasladando a Multijet Fusion porque, como les mencionamos, tiene el mismo costo y van a encontrar pues que resuelve más problemas que antes no podían resolver con FDM. Sí, también cabe mencionar que, por ejemplo, cuando hablamos de SLS, hay que considerar como postproceso la infiltración que se tienen que hacer a estas piezas, porque por el mismo proceso estas llegan a tener porosidad. Si eso lo metemos en comparación, por ejemplo, con Multijet Fusion, pues tenemos que este material llega a ser impermeable, se podría utilizar incluso para generar mangueras, bombas de agua, y pues también comentar que el mismo uso de lámparas y de láseres, muchas veces es más fácil cambiar una lámpara que cambiar todo un arreglo de lentes para el propio láser. Fíjate que un punto importante que tienes aquí es la cuestión del tiempo, ¿eh? Y no mencioné nada al respecto. Generalmente desarrollar un proyecto que nos tomaba 2 semanas en FDM, en Multijet Fusion estamos hablando de 5 días, ¿no? Y son tiempos, o sea, totalmente verídicos. Es muchísimo más rápido por la forma en que se construye. Entonces ahí, y para muchas compañías obviamente el tiempo es un factor, pues es una limitante, ¿no? Pasa muy a menudo que se delega mucho imprimir las piezas y ya cuando se necesitan imprimir es porque la junta ya está unos días, entonces el tiempo se vuelve un factor crucial. Y sí, como tú mencionas, del otro lado, cuando tú vas a ser el dueño de la máquina o quien opera la máquina, pues es muy importante pensar en el costo de los componentes. SLS funciona con láser y pues obviamente un láser es mucho más costoso que reemplazar las lámparas de calor que se encuentran en el Multijet Fusion. Es un punto que se me hace muy importante. Muy bien. Bueno, pues seguimos con el siguiente proceso, el cual es la fotopolimerización en tina. Aquí vamos a tener un material que también va a ser de forma líquida, que son las resinas fotocurables. Aquí, ¿qué tenemos o cuál es el principio de funcionamiento? Simplemente vamos a estar generando capa por capa un curado de esta resina y pues nuestra plataforma de construcción va a subir o bajar de acuerdo a la configuración que estemos utilizando. Lo que sí les puedo decir es que esta es una tecnología que sí o sí debe de usar soportes. Y bueno, ¿cuáles son las tecnologías que tenemos? SLA, que al parecer es la que todos conocen y la más famosa al respecto, DLP, 3SP y CLIP. Algunos de los resultados que muestro a continuación es de lo que podemos obtener con las resinas. Entonces, tenemos una gran variedad de materiales en cuanto a transparencias o materiales opacos.
Como podemos ver, cuando recién sale de esta tina, pues los soportes son muy visibles y al momento de quitarlos hay que tener mucho cuidado, dado que estas resinas son frágiles y muchas veces al quitar estos soportes podemos tronar nuestras piezas. Además de que hay que considerar un postproceso extra como un lijado para poder quitar esta marca de los soportes que tuvo nuestras piezas. Las ventajas que tenemos con la fotopolimización en tina es mayor precisión dimensional, presentan muy buenos acabados y pues al utilizar resinas tenemos la ventaja de tener transparencia en los prototipos, si es que así lo necesitáramos. Sus desventajas, pues características mecánicas muy bajas porque tienden a ser prototipos que se puedan tronar. Bueno, son muy duros, pero que nos representan que sean o que la dureza sea muy alta o que son frágiles. Igualmente, como en el material jetting, tenemos que la exposición a la luz degrada los materiales con el paso del tiempo y pues la utilización de soportes, por lo cual el proceso debe ser cuidadoso y el cual puede a veces interferir con la estética de la pieza o dejar inservible la pieza, si es que es lo que, sí, en un caso muy extremo, ¿no? En el que estemos tronando totalmente nuestra pieza. Tú, Irán, ¿qué experiencias tienes con este proceso? Pues el SLA, la verdad, es una tecnología que me gusta muchísimo. ¿Puedes volver a la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí. Mira, como mencionas, el acabado superficial es muy bueno. Y, y creo que como muestran tus, no creo que lo hayas hecho intencionalmente, pero como muestran tus imágenes, para mí es una tecnología que funciona muy bien como para piezas pequeñas y como para piezas que también son estéticas. Y algo que mencionaste y me gustaría recalcar en el tema es que estos materiales tienden a tener mucha dureza y creo que lo explicaste bien, o sea, duro no significa que sea resistente la dureza, sino más bien dureza como la de un cristal, o sea, que si se cae, definitivamente se va a fracturar, ¿no? Son materiales que no se doblan, se fracturan. Am, Ahora, igual que creo que con todos los otros tecnologías que hemos visto, seguro hay un material que maneja esta tecnología que tiene mejores propiedades mecánicas, pero vuelvo al punto de siempre. No solo hay que considerar la tecnología, sino qué materiales en realidad están disponibles en México y con qué materiales vamos a poder interactuar fácil, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar resellers que sí nos venden materiales, pero pues es porque traen estas tecnologías de Estados Unidos y nada más ellos triangulan que las tecnologías lleguen aquí, ¿no? Lo cual pues se vuelve lento y se vuelve muy costoso. Pero como mencionaba, me gusta muchísimo el acabado y creo que es de las pocas tecnologías que puede hacer partes translúcidas, hay que recalcar eso, no son partes transparentes. Siempre hay el acabado superficial de la pieza, siempre es como mate, entonces llega a ser translúcido. Puede ser transparente después de un postproceso, un pulido a mano, pues llegas a tener una pieza transparente, ¿no? Muy bien. Y pues adelante, ¿qué más? ¿Qué tecnología sigue? Tenemos por último, la deposición directa de energía. Aquí que tenemos que se pueden utilizar materiales como son polvos metálicos o microalambres. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Pues es tener un brazo o pues esta forma de fusionar material que se pueda mover en distintos ejes. ¿Esto por qué? Porque este proceso está pensado más para reparar piezas y no crear piezas desde cero. Las tecnologías que comúnmente son asociadas a este proceso es el Laser Metal Deposition, LENS o Laser Engineered Net Shaping o DMD. Algunos ejemplos que mostramos a continuación, pues podemos ver cómo se lleva a cabo la fusión de material. Sin embargo, si empezamos a hacer piezas desde cero, como lo muestro en esta tercera imagen, pues se ve muy claro cómo se lleva a cabo la deposición de capas. Es por esto que no se recomienda utilizar esta tecnología desde cero. Además, ¿por qué? Porque el Direct Energy Deposition genera un aumento de temperatura muy grande. Entonces, ¿esto qué pasa? Que en la plataforma donde estamos construyendo suele haber muchos pandeos. Entonces, eso puede hacer que nuestra pieza pues tenga deformaciones o que simplemente una alta fusión va a hacer que no la podamos despegar de esta misma plataforma de construcción. O sea, yo sí he tenido experiencia con este proceso. De hecho, mi tesis de licenciatura fue enfocada a diseñar un proceso
en metales para manufactura aditiva, hasta cierto punto, y pongo entre comillas, barato, en el cual se utilizó soldadura de microalambre. Y exactamente lo que les relato, cuando intentábamos hacer piezas desde cero, nuestras plataformas de construcción, que eran estos perfiles súper gruesos, llegaba a un punto en el que no aguantaban tanta temperatura y empezaban a pandearse, y como no teníamos alguna forma para enfriarlo, el pandeo llegaba a un grado tal de que teníamos que mejor parar la construcción y conformarnos con piezas pequeñas. Ahora, pues como lo comenté, su principal ventaja es para reparar o agregar material a piezas existentes. Un ejemplo muy claro son los álabes de turbina. Cuando estos se llegan a fracturar, el mejor proceso para repararlos, ya sea la soldadura o el mismo Direct Energy Deposition. ¿Esto por qué? Porque en lugar de ya hacerlo una persona, un soldador, pues ya lo haría una máquina, ¿no? Tal vez un brazo robótico. Y las desventajas, pues la principal desventaja es que no se pueden crear o no es ideal para crear piezas desde cero. Los soportes que se necesitarían serían muy densos y como se los comenté, pues llega a un punto de que es inviable. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva donde hacemos una recapitulación de todas las tecnologías o procesos que conlleva la manufactura aditiva. Por ejemplo, aquí tenemos una clasificación por materiales líquidos, polvos y láminas. Aquí, cuando utilizamos materiales líquidos, pues tenemos el proceso de fotopolimerización en tina o el material jetting. En el caso de los materiales que están en filamentos, tenemos el material extrusion, el material jetting o el direct energy deposition. En polvos, pues tenemos el powder bed fusion, la fusión en cama de polvos, o el direct energy deposition, como se los comenté hace rato. Y pues cuando estamos utilizando láminas de material, es el sheet lamination. Nosotros como Shift 3D nos enfocamos en el uso de polvos, especialmente en la tecnología Multijet Fusion, el cual está bajo el proceso de Powder Bed Fusion. Ahora, ¿cómo elegimos un proceso? Esta es la parte más importante que vamos a tocar hoy. Para hacer esto, siempre vamos a tener que alimentar nuestra respuesta desde dos puntos de vista, desde la geometría y desde el material. Si bien sabemos que la manufactura aditiva nos da la oportunidad de crear geometrías muy complejas, no todas las tecnologías van a permitirnos crear la estructura más compleja del mundo. Por ejemplo, si quisiéramos tal vez un álabe de turbina, tal vez por FDM lo podamos construir, pero no vamos a tener ni las mismas propiedades ni el mismo acabado que tal vez utilizar un proceso de cama de polvos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar en la geometría? Una restricción dimensional, una inclinación de uso final. ¿Y a qué me refiero a restricción dimensional? Como lo comenté, muchas veces estamos supeditados a que el volumen de construcción no nos alcanza para crear una pieza, no sé, tal vez de 1 metro de extensión. Hay algunas de esas máquinas de FDM que pueden alcanzar grandes dimensiones que se conocen como gran formato. Pero, ¿qué tal si nosotros queremos utilizar más los polvos? Entonces es cuando llega nuestra reingeniería y vemos cómo podemos separar o hacer un rompecabezas con esta pieza sin perder propiedades mecánicas o su uso final vaya a deteriorar muy rápido. También tenemos el uso de soportes. Esto es cuando nos hacemos la pregunta, ¿me interesa que mi pieza tenga soportes? Lo último que comenté era lo de la optimización topológica. Entonces, pues siempre tenemos que hacer estos estudios para ver si podemos bajar el volumen de piezas, así como su masa, y pues por ende la minimización de material. Y pues partes seleccionadas. Bueno, seccionadas más bien, perdón, como ya lo había comentado. Y ahora, también tenemos que irnos al lado del material. ¿Qué es lo que queremos utilizar? Un termoplástico, un cerámico, un metal, un composite, algún material biocompatible, polvo, filamento. No lo sé, eso depende de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si estamos enfocados a los implantes, pues claro que tenemos que utilizar materiales que sean biocompatibles o prótesis. Si estamos utilizando, buscar, no sé, hacer figuritas ahora para Navidad, para Día de Muertos, y nuestro capital no es muy grande, pues tal vez irnos por algo de FDM, utilizar termoplásticos. Y haciendo este match entre geometría y material es como llegamos a nuestro proceso. Siempre tenemos que tener en cuenta estas características para poder llegar a este proceso.
nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta por qué lado estamos limitados, ya sea por el costo o tal vez el espacio, no tenemos un espacio para unas máquinas muy grandes, o si no es que queramos adquirir una máquina, buscar a los proveedores de estas máquinas y pues podamos llevar a cabo el servicio. Un servicio de manufactura aditiva no siempre es que uno cree las piezas, tal vez tu negocio sea conectar a ese cliente de uso final con con el proveedor de la tecnología. Y es ahí cuando tú tienes que darte cuenta qué proceso es el que te conviene y poder tener los mejores resultados, tanto para ti, ya sea una venta exitosa, como para el cliente de uso final. Ahora, tenemos una pequeña comparativa entre algunos procesos algunos procesos que enlistamos a continuación. Está el Material Extrusion, el SLA, SLS y Multijet Fusion. Estos datos que les presento fueron sacados de la página de Materialize, que es donde ponen casi la máquina top que hay en el mercado actualmente. Por ejemplo, analizando el grosor de capa, tenemos un grosor de capa en Material Extrusion con su mejor máquina que reportan en esa página de 0,18 milímetros a 0,33 milímetros. En tanto a SLA podemos conseguir capas que van de 0,1 milímetros a 0,2 milímetros, en SLS 0,12 milímetros y Multijet Fusion 0,08 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener capas de material más delgadas y lo que nos representa una mejor fusión del material, así como consolidación de piezas. En la precisión que tenemos que por parte del Material Extrusion tenemos una precisión de 0,15%, que esto se representa a un más o menos 0,2 milímetros. En el caso del SLA tenemos 0,2%, igual 0,2 milímetros, más o menos. En el caso de SLS y Multijet Fusion tenemos 0,3%, que representan el 0,3 milímetros, más o menos. Entonces, tenemos la comparativa, como les habíamos mencionado, Irán. Si comparamos Multijet Fusion con un Material Extrusion profesional, pues tal vez en la presión le gane un poco, pero pues está casi parejo el asunto. En la cuestión de acabados, pues por desgracia el Material Extrusion sigue teniendo superficies rugosas y es necesario un postproceso. Y rugosas me refiero a que dependemos mucho de la boquilla. Entre sea una boquilla más pequeña, pues tal vez esta visualización de capa a capa sea menos. En el caso de SLA necesitamos que tenemos excelentes acabados y en el caso de SLS una superficie granulada, en la cual de igual forma se recomienda utilizar un postproceso. En Multijet Fusion, ¿qué es lo que tenemos? Pues piezas lisas sin visualización de capas. Entonces, tomando en cuenta esta comparativa, Multijet Fusion ganaría si es que necesitamos una pieza de uso final, así como la estamos sacando, directo para que el cliente la use. En utilización, pues tenemos que, por ejemplo, SLA es para piezas decorativas y prototipos, así como también para Material Extrusion. En SLS también contamos con piezas de uso final y Multijet son piezas de uso final con propiedades isotrópicas. La capacidad de construcción. Bueno, aquí en la capacidad de construcción, pues tenemos que por parte de Material Extrusion, y fue como lo que comentamos al inicio, tenemos un bajo volumen, pero hay casos en los que pueden fabricar piezas de hasta 900 milímetros. Esto es lo que conocemos como el gran formato. En el caso de SLA, pues un bajo volumen, ¿a qué me refiero con bajo volumen? Que a veces hasta sea una pieza en todo el día. Esto porque la misma plataforma de construcción pues es muy chica. En SLS y Multijet Fusion muchas veces están pensados para la producción, entonces los volúmenes de construcción de piezas por estos procesos es muy alta, principalmente en Multijet Fusion, por todos los accesorios con los que cuenta para un enfriamiento rápido y no perder tiempo en esperar a que se terminen de enfriar las piezas que tenemos en el cubo de impresión, pues podemos utilizar otros aditamentos que nos agrega la propia marca. Muy bien, Irán. ¿Algo que nos vas a comentar sobre el Multijet Fusion? Pues sí, para quienes no conocen o quienes no han tenido oportunidad de acercarse a nosotros, les voy a hablar un poco al respecto de Multijet Fusion. Y de hecho creo que ya lo hemos descrito bastante bien a lo largo de la presentación, sus fortalezas, características. Algo que me gustaría agregar al tema es que
Pues en su mayor parte en México, yo creo que el 80% de la impresión que se utiliza es para hacer una pieza previa a cortar un molde, ¿no? La mayoría de los procesos que utilizamos para fabricación en masa son inyección de plásticos y obviamente queremos conocer cómo va a ser la pieza, cómo se va a comportar antes de llegar a inclusive a tocar el molde. Entonces es ahí donde se utiliza la impresión 3D en la mayoría de los casos. Y pues nada, recalcar que en realidad de Multijet Fusion es una tecnología que nos va a permitir hacer esta evaluación de forma perfecta. Y en cuanto a ventajas, pues ya lo habíamos mencionado antes, la velocidad con la que puedes imprimir, con la que puedes obtener piezas, es muy significativa, sobre todo cuando son muchas piezas, ¿no? Material strength, sí hay muchas ventajas. Yo creo que por ahí el FDM ya va a competir muy bien en cuanto a lo que es fuerza, pero siempre, vamos a decir, siempre teniendo muy en cuenta grosores, espesores, la forma en que se imprime, pero pues, y en Multijet Fusion, pues ya puedes olvidar como la dirección en la que imprimes y todo eso, porque pues como mencionábamos, el material tiene la misma resistencia en todos los ejes. En cuanto a superficie, tiene un buen acabado superficial y sobre todo pues más que suficiente para el tema de prototipado, ¿no? Y también Dimensional Accuracy, lo que es los temas de tolerancia, también creo que se comporta bastante bien. Sé que de repente es difícil en todas las tecnologías controlar una tolerancia. Creo que tiene que ver mucho con los procesos y con, no solo de parte de la máquina, sino con quienes hacen uso de ella, pero sí creo que para mi gusto tienen muy buenas tolerancias y logran muy buenos resultados. Y otra cosa que creo que es importante recalcar es que el Multijet Fusion y esto es algo con lo que se diferencia de otros sistemas de Powder Bed Fusion. Es un tipo de impresión modular. ¿Qué significa esto? Que el proceso de impresión ocurre en diferentes equipos. Lo que tenemos del lado izquierdo es la impresora y en esta impresora se introducen los carritos con polvo y en esos carritos es donde se realiza la impresión. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Que una vez que se acaba de imprimir en ese carrito, tú lo sacas, introduces el siguiente carrito y puedes seguir imprimiendo de forma continua. Hay otras tecnologías con las que, vamos a decir, no existe el carrito, el polvo está todo el tiempo dentro de la máquina y lo que pasa es que tienes que esperar a que la pieza se enfríe, limpiarla ahí adentro para poder volver a imprimir, ¿no? Con Multijet Fusion no pasa eso, cambias carrito, sigues imprimiendo 24 horas y una vez que el material en los carritos está frío, pasa a la estación de postproceso, lo limpias y tienes tus piezas, ¿no? No hay necesidad de meter un postproceso como infiltración, curado, todo eso pues son pasos que te ahorras y es, bueno, y reduces tanto tiempo como costos. Bueno, entonces pues damos inicio a nuestra sesión de preguntas. Bueno, nos hacen la pregunta Gypsum Teles. ¿Existe algún material que aguante una presión de 25 toneladas y temperatura de 200 grados por una hora? ¿Tú quieres contestarla tú? O tú, Irán, si tienes el dato ahí directo, Mira, pues esta es tú. una pregunta que ya había visto y desde que la hicieron se me hizo bastante interesante. La respuesta es sí, definitivamente. Creo que hay que revisar a fondo más bien cuál es el uso de esta pieza. La temperatura no creo que sea un problema aún para los termoplásticos. Creo que no va a ser un problema. En impresión 3D sí vas a encontrar algo que satisfazca esa necesidad. Pero en cuanto a la presión, podría sonar mucha, pero también aquí lo importante es ver qué pieza es, ver qué geometría tiene y así podemos saber si va a resistir la presión o no. Porque si es una pieza muy pequeña, pues obviamente creo que la presión que estás manejando es mucha, pero dependiendo de la forma, pues puede que haya algún termoplástico que lo resista sin problemas. Entonces, para mí en general la respuesta sería sí, pero hay que revisar exactamente cuál es la respuesta indicada, ¿no? Ok. Él nos menciona que es para hacer moldes vulcanizados, llaveros o medallas. Moldes vulcanizados. Ok, no sé si pretendas entonces vaciar algo ahí, ahí sería interesante, porque si vas a vaciar algo, alguna resina o algún líquido, ya sea un metal, algo que esté caliente, el problema, tal vez ahí vienen los 200 grados, entonces sí creo que sí podemos encontrar una respuesta. Habría que revisar el caso más a fondo. Por favor, comunícate con nosotros y creo que sí va a haber una respuesta favorable ahí.
Ok. Seguimos con la siguiente pregunta de Saúl Martínez. ¿Cuál es la mejor tecnología para manufactura aditiva de metales no ferrosos como el cobre u otras alteraciones no ferrosas? Ustedes producen actualmente piezas de cobre. ¿Quién lo está haciendo en México? ¿Quién en México está produciendo piezas metálicas con manufactura aditiva? ¿Hay proveedores en México que estén fabricando piezas metálicas a terceros a través de manufactura aditiva? ¿Quiénes son? Y además nos pregunta que si podemos enviar esta presentación después de del webinar. Y bueno, les decimos que este video se sube a nuestro canal de YouTube. Entonces se queda toda la información y el día de mañana nosotros les mandamos por correo el link para que lo puedan ver. Y no sé, Irán o Arturo, si quieren contestar su pregunta. Adelante, Arturo. Ok, pues mira, dentro de las tecnologías para manufactura aditiva de metal, yo la verdad no conozco un proveedor nacional, lo que conozco son los laboratorios, en el principal caso es el MADIT, donde tenemos máquinas de manufactura aditiva para metal. ¿Esto por qué te lo digo? Que tal vez no sea muy fácil conseguir un proveedor de metal de manufactura aditiva porque es un proceso muy, pero muy costoso. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos tener una atmósfera inerte donde se está llevando a cabo la construcción. Esto para evitar oxidaciones de los materiales o evitar alguna explosión, porque como sabemos, pues el manejo de polvos llega a ser muy peligroso. Además de pues, el uso de gas para generar estas atmósferas inertes, tiende a ser muy costoso. Si gustas, puedes dejarnos tus datos y con mucho gusto te ayudo a contactar a alguno o te puedo brindar más información sobre la manufactura aditiva con metal. Tal vez el Powder Bed Fusion no pueda ser una opción, pero para el cobre tal vez el área de oportunidad sea con el Binder Jetting. Solo quiero hacer una breve pausa para toda nuestra audiencia que está en las redes sociales actualmente viéndonos transmitir en vivo. Pueden dejar sus preguntas en la parte de comentarios. Actualmente las estoy revisando yo, entonces si tienen dudas, se las podemos responder en vivo. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos es de Luis Ruiz. Para SLS existen muchas opciones de materiales como FDM. Ok, va, yo tomo esa. La respuesta de entrada es no. FDM es la tecnología que tiene más materiales por cómo funciona, ¿no? Que tienes los materiales en estos cartuchos. Ahora, para el SLS, no hay tantos materiales. Tenemos, la base del SLS siempre son los nylon y tenemos algunos nylon con distintos grados de flexibilidad. Específicamente, Multijet Fusion maneja los TPUs, que son materiales flexibles, y también están los nylons, que están cargados de algún otro material, ya sea aluminio o esferas de vidrio, pero en realidad no estamos hablando de unos, vamos a decir, unos 7 materiales como máximo, y en FDM puedes encontrar muchísimos. Ahora, no es necesario recurrir a tantos materiales porque vas a encontrar que por las características de cómo se comportan los, vamos a decir, las piezas impresas en Multijet Fusion o algunas en SLS, pues resuelven muchos más problemas que lo que tendrías que recurrir en FDM a distintos materiales para distintos problemas. Tal vez con SLS puedes resolver muchos más problemas con un solo material. Tenemos varias preguntas igual de Luisa. Te las voy a leer todas, Irán, igual para que se las vayas contestando, ¿no? Ah, perfecto. Con SLS, ¿las piezas son recomendadas para qué tipo de aplicación? ¿Cuál es la principal diferencia entre SLS y SLA? ¿Y cuánto al material existen muchas opciones? Ahí me imagino que está diciendo cuáles las opciones de materiales. ¿Cuándo es complicado si quiero cambiar el tipo de polvo? Ok. La última es una súper pregunta, ¿eh? Empecemos por la más fácil. Diferencias entre SLA y SLS. Bueno, SLA creo que es un poquito más barato que el SLS. Proveedores nacionales en México para ambas tecnologías son un poquito complicados de conseguir. Si te interesa el mundo del SLS, yo lo que te recomiendo es que busques Multijet Fusion. Esta tecnología sí tiene proveedores nacionales, somos nosotros, y pues sé que tenemos la capacidad para proveer a muchísimas personas. Ahora, hablando de SLS o Multijet Fusion, como ya mencionábamos, los materiales, no vas a necesitar tantos materiales para cubrir tus necesidades y principales aplicaciones. Aquí es donde viene algo muy interesante.
Cubrimos los dos grandes ramos, específicamente Multijet Fusion, piezas que, vamos a decir, refacciones, piezas de uso final. Trabajamos con muchas compañías que hacen cases que salen a la gente, o sea, ya van al público, ¿no? No son piezas demo, son piezas que van al público, pero también atendemos totalmente el ramo opuesto, que son piezas prototipo que van a representar piezas que van a representar como las piezas que inyectarías en un molde y las necesitas evaluar. También cubrimos muy bien esa área. Entonces, esas dos son las principales funciones de esta tecnología. Ahí nada más para complementar la respuesta de Irán respecto a las diferencias entre SLA y SLS, pues es principalmente los materiales. Con SLA vas a tener un uso de resinas y piezas más frágiles. En cuanto a SLS o Multijet Fusion, vas a tener uso de polvos, de poliamidas o nylons, y pues vas a tener mejores propiedades mecánicas utilizando este proceso. Ok. La siguiente pregunta es de Héctor Ferrando. En un webinar anterior comenté que quiero poner una empresa de impresión de lámparas decorativas. Estas deben de ofrecer colores y ser translúcido aun cuando no sea transparente. Bueno, primero, antes que nada, gracias Héctor por seguirnos en toda nuestra serie de webinars. Y Arturo Irán, no sé quién quiera contestar. Yo tengo un buen ejemplo ahí. Pues creo que lo que menciona Héctor es una muy buena idea. Por ahí llegamos a conocer otra empresa que también hace lámparas y utiliza nuestra tecnología y son diseños pues sumamente originales y pues son diseños que captan la atención más que cualquier otra lámpara, ¿no? Y pues es una pieza de lujo. La verdad que lo que puedes crear con esa tecnología pues es un resultado muy diferente a lo que harías con los procesos de manufactura tradicionales. Entonces, yo creo que es una súper idea y creo que esa tecnología sí te lo va a permitir, sobre todo Multijet Fusion, porque como comentábamos, tiene características productivas, pero también está la parte de impresión a color de Multijet Fusion y creo que se va a acomodar perfecto. Y creo que algo que no respondí, que no me gustaría dejar así, Luisa nos preguntaba que el tema de cambiar materiales o utilizar diferentes materiales en SLS. Creo que ahí va a depender mucho de, obviamente, creo que tienes que hablar si es SLS o Multijet Fusion. De repente cambiar de materiales no es la tarea más, no es una tarea difícil, la verdad. Tienes que tener los materiales disponibles, obviamente, pero no es una tarea difícil y tal vez no es tan fácil como FDM, pero sí es posible cambiar los materiales. Nosotros lo hacemos y lo que nosotros hacemos en nuestro caso, que se nos facilita mucho, es que como utilizamos carritos, tenemos un carrito cargado con un material y otro carrito con otro, entonces sabemos que utilizamos exactamente la misma impresora, nada más cambiamos el carrito y eso es algo que es una ventaja de Multijet Fusion. Ok. Bueno, Héctor te vuelve a comentar, Irán, Ajá. las iluminarias irían directo al cliente final. ¿Se requiere que no tengan ningún proceso posterior? Am, sí, o sea, sí, exactamente. O sea, nosotros te entregaríamos una pieza que tú puedes llevar directo a tu cliente final. Inclusive nuestras piezas de color no necesitan un postproceso. Los acabados son, vamos a decirlo, como vivos. Entonces, pues si tú decides hacer partes con color, pues van a tener un buen acabado y no necesitas un postproceso extra que te genere tiempo o gastos. Ok. Tenemos otra pregunta de uno de nuestros espectadores en LinkedIn, de Víctor Cortés. ¿La impresión de filamento aún tiene futuro? Arthur, ¿quieres dar tu opinión y luego hablo yo? Ok, bueno, voy primero. Tener futuro es algo muy, no sé, algo muy escueto, porque tal vez así como lo visualizamos, en un futuro, pues ya todos vamos a tener una máquina de manufactura aditiva en nuestro escritorio y esto muchas veces es muy necesario porque necesitamos a lo mejor plasmar una idea, ¿no? En 3D, que no se quede en papel. El problema aquí es que viéndolo en el ámbito industrial, pues esta deficiencia en propiedades mecánicas que llegan a tener estas piezas, muchas veces no nos llega a encajar el FDM por ese lado. Entonces, tal vez, y solo digo tal vez, si me muerdo la lengua, si es que pasa,
puede que no tenga un gran futuro a nivel industrial. Sin embargo, a nivel más de escritorio, para tenerlos en casa o para hacer prototipado rápido, sigue siendo una de las opciones más rentables. Y esto lo digo principalmente porque en la escuela o en la oficina, como te había comentado, es muy fácil ir, pues vete ahí a la máquina de manufactura aditiva y créate tu prototipo. Entonces, creo que por el ámbito de la educación y del ámbito de oficina, sí se va a seguir utilizando. No hay que pensar en que va a llevar una evolución, o tal vez sí una evolución. ¿Y a qué me refiero a evolución? Pues tal vez a aplicar más materiales. Pero algo más a nivel industrial, yo lo dudo. No sé, Irán, qué nos vaya a compartir. Yo creo que sí tocaste exactamente el tema como debió de haber sido. Am, a nivel industrial sí va a ir perdiendo muchísimo mercado. Hay otras tecnologías que se vuelven pues una mejor opción y solucionan muchos huecos que tenía el FDM. Pero sí, en lo que es casa, como estamos viendo, está creciendo el mercado muchísimo. Cada vez hay más impresoras que se venden, no solo en Estados Unidos, en Europa, también en México. Es una tecnología que está penetrando mucho en los hogares. Entonces, sí, yo creo que va a ser como mencionas, la tecnología de default en casas, escuelas, pero a nivel industrial sí está perdiendo mucho mercado. Tenemos una pregunta de Ismael Velasco. Saludos a todos los panelistas. Estefanía, buenas tardes. Soy Ismael B. de Puebla. Voy a retomar mis proyectos con unos diseños en unas pocas semanas. Espero poder contactarte pronto. Ismael, muchas gracias por tus comentarios. Estefanía, le estaremos pasando tus comentarios y nada más ahí como una pequeña promoción que vamos a tener en noviembre por el Buen Fin. Vamos a tener descuentos desde el 50%, ¿no? Entonces te sugiero que si tienes algún proyecto, la contactes con anticipación para que te pueda dar con detalle este descuento, ¿no? Igual Irán y Arturo se los estarán comentando al final de este webinar. Y tenemos otra pregunta de parte de Antonio Hernández. Trabajo con metalurgia de polvos. ¿Es factible la tecnología para poder fabricar una pieza de extractor de fusil de asalto generalmente fabricada por metalurgia de polvos por esa tecnología? Ok. Aquí debes de tener en cuenta de que si es una geometría compleja, perdón, la opción de utilizar manufactura aditiva es muy viable. Ahora, tienes que comparar con el proceso y los costos que estás teniendo actualmente. Si no te cuadra, pues el mejor el consejo que te puedo dar es no utilices manufactura aditiva. Esto porque son procesos caros. Ahora, si la construcción de esta pieza se está complicando o ves que tiene muchos procesos por los cuales tiene que pasar, yo opino que sí es factible que vayas analizando la opción de cambiarte a manufactura aditiva y también revisar si es necesario seguir creando con metal esta pieza o tal vez pasarte a un polímero y ver primero si la resistencia térmica y mecánica te van a dar y posteriormente, no sé, contactarnos y crearte un prototipo y ver qué tan factible es esta construcción. A lo mejor ya puedes dejar de utilizar metal y pues mudarte a la sección de polímeros. Ok, tenemos otra pregunta de Saúl. Entonces, en su experiencia, actualmente no hay en México empresas independientes que le estén fabricando piezas metálicas a través de manufactura aditiva a otras empresas como Volkswagen, Ford y General Electric. Ahorita que menciona General Electric, de hecho ellos tienen su propio departamento de manufactura aditiva en el área de aviación para la creación de álabes, de turbinas y todo esto. No sé si General Electric de igual forma pueda dar servicio a las demás plantas. Lo que sí te puedo decir es que General Electric tiene su propio departamento de manufactura aditiva de metales y me parece que es de los más grandes del país. Sí, creo que como veníamos comentando bueno, la existencia de la tecnología de impresión 3D en México, pues se debe a la demanda que hay, ¿no? Y obviamente los productos que la demanda es más baja, pues es más difícil encontrar quien ofrezca el servicio. Te puedo decir que sí los hay, te podemos poner en contacto con ellos y sobre todo depende qué pieza quieras hacer, con qué tecnología en específico de manufactura aditiva de metales es con la que te tienes que poner en contacto. También como mencionas, por ejemplo, GE sí cuenta con su departamento
pero cuenta también con sus propias máquinas, ¿no? Entonces vas a encontrar que muchas empresas que necesitan esa tecnología son dueños de sus propias máquinas por los mismos temas de costos y proveeduría, ¿no? Pero sí, definitivamente hay algunas en México y podemos ponerte en contacto con ellas. Y también HP el año que viene va a estar lanzando su máquina de impresiones metales. También obviamente esta tecnología va a estar disponible a través de Shift 3D, pero todavía nos falta un poquito para eso. Ok. No sé si tengan más preguntas. Actualmente en los chats no tenemos ya nada. Igual sí vamos a dar 2 minutos más por si llegan a tener más preguntas. Mientras tanto, Arturo e Irán, gracias por este webinar. Agradecemos a todo nuestro público que nos está viendo en nuestros canales de redes sociales y les dirijo la palabra a ustedes. No, pues muchas gracias por asistir. Es muy emocionante ver cómo la gente se interesa cada vez más en manufactura aditiva y pues ver las ventajas que esto tiene y en lo que se puede desarrollar. Y bueno, igualmente, ¿no? Muchísimas gracias y gracias por participar, ¿no? La verdad, el hecho de que pregunten y podamos interactuar y sobre todo de que tengamos la oportunidad de resolver sus preguntas, pues qué mejor. Y bueno, creo que me gustaría también comentarles lo mismo que nos dijo Grace. Viene el Buen Fin, vamos a tener unas promociones muy importantes y es una buena oportunidad para muchos que tenemos algún proyecto ahí. Y digo, tenemos, porque yo también tengo algunas cosas que quiero hacer, pues vamos a tener descuentos importantes y como les decía, es una buena oportunidad para hacer esos proyectos y pues nada, quitarnos la espinita de imprimir o de experimentar con la tecnología. Sí, claro. A continuación estamos mostrando nuestra tarjeta de contacto por si tienen alguna duda o algún comentario que les falte, con mucho gusto nos pueden hacer llegar y con gusto les estaremos contestando. Ok, pues no veo más preguntas. Entonces, nada más les sugiero que nos sigan en nuestras redes sociales. Como dijo Irán, es la promoción que tenemos siempre al final del año para que puedan cerrar sus proyectos. Entonces, síganos en LinkedIn, síganos en Facebook, tenemos Instagram, también tenemos YouTube. Todas estas sesiones son grabadas y tenemos en nuestro canal de YouTube la parte de webinars y pueden ver todos los webinars anteriores que hemos dado y estamos a sus órdenes. Pues muy bien. Y bueno, sí, o sea, recalcando el tema de que nos sigan en redes, sí se me hace muy importante, ¿eh? La verdad es una forma muy fácil de seguirte educando y estar al día pues de qué onda con la impresión 3D. No solo compartimos cosas de nuestra tecnología, sino de las tecnologías en general y avances. Entonces, y también por ahí hemos encontrado una buena forma de contactar con la gente, resolverles dudas y apoyarlos en sus proyectos. Ah, Arthur, no sé si tengas algo más. De mi parte es todo y una vez más, muchísimas gracias a todos por asistir. Igualmente, de mi parte es todo y pues gracias por haber estado sintonizando a Shift 3D una vez más. Gracias.